tenemos una opción que compartirle. En el Complejo Cultural Los Pinos se presenta la exposición Así se viste Veracruz. Queremos darle la bienvenida en la línea telefónica a Santiago Pérez García, él es curador de esta exposición. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días. Pues invítanos, por favor, hasta cuándo y qué podremos ver allá en el Complejo Cultural Los Pinos. Ay, qué gusto estar aquí en Capital 21. Sí, efectivamente, son dos exposiciones increíbles sobre el patrimonio artístico y cultural del estado de Veracruz, que se presentan ahora en el Complejo Cultural Los Pinos. La primera de ellas es de creadores de nuestro estado, el arte en Veracruz, que reúne buena parte de las colecciones artísticas del Instituto Veracruzano de la Cultura, obra de grandes autores como Diego Rivera, María Velasco, Carlos Medel, Casimiro Castro, entre otros, que ofrecen un panorama muy amplio de cómo ha sido representado Veracruz en el arte y cómo se ha manifestado la creación artística a través de los creadores nacidos en Veracruz o radicados en Veracruz. Y por otro lado, la muestra... Santiago, perdimos la comunicación. Bueno, nos contaba sobre esta exposición en el Complejo Cultural en Los Pinos, donde podremos disfrutar más de la riqueza veracruzana, por supuesto, riqueza también cultural de todos los mexicanos. Por tiempo seguramente ya no podremos retomar la llamada, pero sepa usted que puede disfrutarla hasta el próximo 31 de enero en el Complejo Cultural Los Pinos, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Es un evento completamente gratuito que usted visita de martes a domingo. Por favor, si lo hace, por favor, compártanos sus opiniones a través de las redes sociales. Una disculpa para Santiago Pérez García, curador de esta exposición en el Complejo Cultural Los Pinos. Trataremos de retomar la llamada y se lo compartimos, por supuesto, también a través de las redes sociales. Está en la línea. Santiago, rápidamente nos quedan breves segundos para despedirnos. Decíamos, tenemos hasta el próximo 31 de enero en el Complejo Cultural Los Pinos. Así es, estará abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es acceso completamente gratuito y es una oportunidad increíble, maravillosa para poder apreciar el patrimonio artístico y la indumentaria tradicional del estado de Veracruz. Que por supuesto forma parte también de la riqueza cultural de todos los mexicanos. Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos visitarlos hasta el próximo 31 de enero y bueno, pues compartimos las imágenes en las redes sociales. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, muy buen viernes.